Buenas tardes, hoy estamos aquí en el Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz. Vamos a presentar nuestros experimentos de química con los alumnos del primero A de esta prepa. Espero que les agrade y vamos para allá. Somos estudiantes del Tecnológico de Monterrey y venimos a presentarles una feria de química para demostrarles que la química se encuentra en todas partes, porque de hecho nosotros somos química y pues nosotros estamos en distintas carreras. Yo vengo de Ingeniería Industrial. Yo soy Ingeniería de Innovación y Desarrollo. Yo Ingeniería Industrial también. Yo estoy en Ingeniería Mecánica Eléctrica. Yo Ingeniería de Tecnología. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes carreras. En todas las ingenierías, más que nada, está presente pues, la química. Y pues vaya, si alguien se quiere dedicar a esto de las ciencias, ingeniería, pues más que nada el objetivo de esto es que entiendan que no es tan difícil como parece. Más que nada es cosa de que les guste y que presten atención en sus clases y todo va a ser muy fácil y pues se van a sorprender con todos los resultados que puede salir de la química, de la física, de las matemáticas. Bueno, pues la tabla, vamos a empezar con la tabla periódica, ya que esto es algo fundamental en la química, tanto en la química como en la biología y otras ciencias. La tabla periódica actualmente tiene 118 elementos y pues un elemento se representa de esta manera. Bueno, o sea, supongo que para estar en la clase de química tienen que tener una noción de lo que es la tabla periódica, pero en términos sencillos normalmente siempre vemos este símbolo en la tabla periódica y pues tiene varios componentes. Primero está la representación de la letra, que representa el elemento, y pues normalmente la mayoría de los elementos están representados con su inicial, pero en latín, entonces al hidrógeno le corresponde la H. Bueno, sigue su nombre y en la parte de hasta abajo siempre vemos un número con muchos decimales. Esto significa la masa atómica y la masa atómica en términos sencillos es la suma de los protones y los neutrones. Sabemos que el átomo es la partícula más elemental de la materia y su forma es como si fuera un sistema solar en términos sencillos. Y el núcleo está conformado por protones y neutrones, es decir, partículas que tienen carga positiva y neutra. Y alrededor están girando los electrones, que por lo que veo en clase lo están viendo, que tienen carga negativa y se comportan de maneras un poco más complejas, pero en términos sencillos es eso. Luego tenemos el número de valencia, que significa más que nada el número de electrones que hay en la última capa, en la última órbita, por lo que estaban viendo hace unos momentos, y pues prácticamente eso es lo que representa el símbolo en la tabla periódica. Y esto es vinagre. Cuidado con el niño chiquito. Quítale bicarbonato. No va a explotar. No va a caer. Mejor la mitad. Porque si no, sí va a explotar. Sí. ¿Cuál de los dos? Ahorita se espera que haga reacción Aunque me gusta se espera que haga reacción el bicarbonato. Ay, ¿para qué quieres grabar todo? Aguas. ¿Y este se va a casar? Ahora, esto sucede porque el bicarbonato hace reacción con el vinagre, ya que son efervescentes y producen dióxido de carbono. Entonces esta reacción hace que se genere una presión, haciendo que el corcho reviente. Eso es todo. Esto que sigue es un huevo, el cual al principio está así, pues las cosas blancas que pueden verse es la cáscara del huevo que se desintegró, y esto se debe a que la cáscara del huevo está hecha de carbonato de calcio y al estar en contacto con ácido acético, que es el vinagre,
generan una reacción conocida como dióxido de carbono, haciendo que la cáscara del huevo se deshaga, dejando solo a la membrana y al huevo líquido por dentro. Se supone que aquí tienen que pues rebotar, pero esto no, bueno, no sé si vaya a lograrse porque tiene que estar en contacto, o sea, tiene que estar suficiente tiempo, tanto el ácido como los huevos, para que se pueda hacer más dura la membrana, y pues esta no se hizo dura, pero lo que ocurre es esto: la cáscara de huevo se deshace por el dióxido de carbono que se genera entre el vinagre y pues el huevo. Y ya bueno, ese es este experimento. Yo soy Fernanda, estoy en Ingeniería de Desarrollo y lo que voy a presentarles ahorita es un experimento bastante rápido en donde ustedes van a poder ver como la densidad de diferentes líquidos y ver cómo se van separando, a pesar de que los vamos juntando. Entonces empezamos con agua, ahorita eso es agua normal, solo le pusimos colorante para que vean la diferencia. Sí, lo que estoy viendo aquí. Esta es nuestra primera capa de líquido, aquí va el agua, entonces de ahí vamos a poner aceite. Es que es muy pequeño. Sí, porque es muy pequeño el bichito. Y bueno, ahorita ustedes van a poder ver la densidad. Como saben, los diferentes líquidos tienen densidades diferentes debido a las moléculas que poseen cada uno. También la relación que existe entre la masa de los líquidos y el volumen que tienen. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ir viendo cómo se va separando el agua y el aceite. También, por ejemplo, en el caso de la miel, igual tiene una diferente densidad del caso del aceite y van a ver cómo se puede ir separando. Nosotros podemos verlo ahorita en este experimento, pero también, no sé, en la vida diaria, con los glaciares que tienen el hielo mayor densidad al líquido, por ejemplo. Entonces, cuando tú te das cuenta es cuando flota el glaciar sobre el hielo, sobre el agua. Entonces, así es como te das cuenta aquí. Si vieron, el orden que nosotros pusimos fue diferente, pero dependiendo de la densidad que tiene cada líquido, es conforme va a ir dando la primera capa. Me pasa el micrófono. Aquí ustedes pueden verlo, tenemos la primera capa que es la de miel, de ahí tenemos el agua, luego el aceite y luego el alcohol. Entonces nosotros, si lo intentamos mezclar, se va a ver como las partículas no se van a poder mezclar entre ellos. Entonces nosotros pues, entendemos básicamente que la densidad es diferente de cada uno. Y es pues, básicamente el experimento. El siguiente experimento es interesante porque suceden reacciones un poco complejas, pero te los vamos a explicar en términos sencillos. Básicamente vamos a usar colorante, glucosa. La glucosa es prácticamente una molécula del azúcar, o sea, está el azúcar normal y está formado por dos moléculas, que es la fructosa y la glucosa. Entonces, cuando se juntan forman el azúcar. Entonces vamos a usar una de estas moléculas en forma de polvo, colorante y otro químico que se llama sosa cáustica. Entonces, primero que nada, para que entiendan qué es lo que pasa, el colorante, ahorita te lo explico, cuando está oxidado, va a ser de color azul. Y cuando está reducido, ahorita se los explico, va a ser de color transparente. Okay. Entonces, primero necesitamos, el vaso. Es importante mencionar que este químico que se llama sosa cáustica es bastante corrosivo. ¿Qué significa que sea corrosivo? Que puede destruir, te puede dañar la piel o incluso los metales. Entonces es necesario usar protección. O sea, digo, no te vas a morir si te caes, solo se va a irritar. Entonces es necesario usar guantes. Y también la sosa cáustica,
lo que es peligroso es acelerar la reacción de cierta manera, o la va a facilitar. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a añadir agua. Nada más la mitad del vaso. Y tenemos que esperar a que se disuelva. Y pues nada, ahorita vamos a añadir el colorante y vamos a ver qué pasa en la reacción. ¿Alguien tiene una idea de qué va a pasar? Explotar. ¿Mande? Dilo. Bueno, entonces lo que va a suceder es que, bueno, les voy explicando la reacción en cosas simples. Lo que sucede, no sé si ya lo hayan visto o tengan una idea de qué es la reacción redox. La reacción redox, supongo que la van a ver luego si no la han visto, es algo bastante complejo, pero en términos sencillos suceden dos cosas. Red viene de reducción, ox de oxidación. ¿Y qué significa esto? O sea, se los van a poner de una manera muy difícil, pero prácticamente reducción es cuando un átomo, una molécula, absorbe electrones. Es decir, en su capa de valencia va a ir absorbiendo más electrones, y eso es la reducción, es ese proceso. Y la oxidación es cuando se liberan estos electrones. Y bueno, eso es lo que va a ir sucediendo en esta reacción. Ahora, entonces esta reacción se va a ir sucediendo en el vaso. Y ahora lo que vamos a hacer, ya que esté disuelto, pues pueden ver, tiene un color amarillento, transparente. Y le vamos a añadir el colorante. Y no es mucho, solo son 4 gotas. ¿No le puse un poquito de más? Y bueno, pueden notar que el colorante no es efecto, pero lo interesante, o sea, el colorante, bueno, no sé si pudieron ver, pero si lo quieren ir pasando, bueno, sí. O sea, sí está bastante potente, o sea, no se quita de la ropa. Pero bueno, pudieron ver que no hizo efecto. Ahora, ¿ya lo hacen todo? Voy a poner mi dedo. Voy a poner mi dedo. Ahora sí viene un poco. Es basura. O sea, voy a vaciarla aquí. Si gustan pararse o acercarse para... Ahorita, no, se puede hacer. O sea, si esto lo toca, pues es peligroso. Bueno, o sea, no ha pasado nada todavía. Pero Madre, espérate. lo que sucede es que esto se empieza a tornar azul. Estado original. Y si lo vuelven a quitar, se pone azul de nuevo. Y bueno, como se los expliqué, como recuerdan, yo se los dije en un inicio, que estamos usando un colorante especial que se llama azul de metileno, y en su forma oxidada, es decir, cuando ceden sus electrones es de color azul, y cuando está en su forma reducida es transparente, es decir, aquí está reducido el colorante. ¿Y alguien tiene alguna idea de por qué regresa su color original? ¿Por qué? Sería porque... Sí, lo digo. No, ahí no, ya se me fue.
que la oxidación se da cuando algún material, algún elemento, alguna molécula entra en contacto con el oxígeno. Entonces, pues es evidente que dentro de la botella hay aire y el aire tiene oxígeno. Entonces, cuando favorecemos esta interacción entre la solución y el oxígeno, es decir, cuando la quitamos, pues va a empezar a... y cuando ya no suceda la reacción o cuando ya sea muy leve, hay que destaparla para que entre oxígeno de nuevo a la botella. Y entonces cuando entran en contacto se va a oxidar el colorante que usamos y se va a tornar azul. Entonces cuando ya no está en contacto con el oxígeno se pone transparente. Y lo pueden comprobar porque en la parte de hasta arriba tiene una ligera capa azul, si lo pueden ver. Bueno, o sea, tiene una ligera capa azul hasta arriba porque está en contacto con el oxígeno del aire. Entonces está oxidándose en esa parte del colorante. Y bueno, se torna todavía un poco azul, pero hace falta ya renovar los químicos y todo lo que usamos. Pero vaya, lo comprobaron que esto es una reacción redox. Entonces cuando lo vayan a ver más adelante en segundo, tercero de prepa, o si alguien quiere estudiar una ingeniería o química, pues se van a poder acordar de este experimento. Y en realidad no es tan difícil, simplemente es química, transferencia de electrones, y prácticamente esa es la química. Vamos a algo más sencillo. ¿Alguna vez han visto que en Estados Unidos cuando nieva o cuando hay mucha nieve, qué le echan a las aceras para poder quitar el hielo, para que no se congele tanto y no les bajen? ¿Y saben por qué le echan sal? Le echan sal porque la sal hace que haya una concentración dentro del agua, lo que evita que se congele de una forma tan rápida. Lo que vamos a checar aquí, vamos a probar un poco con ese estado del agua, con esas propiedades. ¿Ustedes creen que pueda levantar un hielo con un hilo? Sí. ¿Lo puedo sacar de ahí con un hilo? Sí. ¿Cómo? Poniendo sal. En el momento en el que el hielo entra en contacto con el agua, hay un equilibrio dinámico entre los dos. El hielo se empieza a derretir y el agua se empieza a congelar. Lo que se supone que tiene que pasar es que al momento de que en este momento el hilo está tocando el hielo. Cuando se le pone la sal, cuando entra en contacto, ese equilibrio dinámico se rompe, haciendo que el índice de rompimiento sea más rápido. Para recuperar ese equilibrio, lo que pasa es que la sal se empieza a cristalizar sobre el hielo, haciendo que el hilo, o debería quedarse en el hilo, para que podamos levantar el hielo. Ahora hay que esperar unos momentos de que empiece la ¿sí? Como usted cuenta, ¿qué tal? Más o menos en su experiencia de química. Su experiencia. Nunca llegué a hacer ese experimento. ¿Qué será que llegue? 2 horas. Menos un minuto. Pues es que ya lo probé. Y ya eso fue todo. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Usted maestro de qué es? De química, de matemáticas. ¿De qué grado son sus alumnos? De primero, de bachillerato. Primero bachillerato. Queríamos preguntarle qué opina usted de que el TEC y en general las universidades vengan a hacer experimentos a sus alumnos para que puedan ver más cómo se desarrolla la química. No, definitivamente es una oportunidad bastante buena para ellos. Se van involucrando con, pues,
la educación profesional, lo que conlleva, lo que hacen, el tomarse en serio las clases. Me parece que con experimentos de este tipo ellos se van involucrando más y va incrementando su hambre de conocimiento. Definitivamente es una oportunidad muy buena el que vengan ustedes a enseñarles este tipo de actividades. ¿Y usted cree que esto contribuye a que los alumnos se involucren más en la ciencia, en matemáticas, física, todas estas áreas? Claro que sí, aunque obviamente nosotros les damos estas clases, no es igual que vengan estudiantes, digo, no necesariamente de la misma edad, pero prácticamente el que les vengan a enseñar esto les abre a ellos nuevas expectativas, definitivamente. Y por último, ¿usted cree que al hacer experimentos hace más visible todos estos conocimientos de teoría, fórmulas, cálculos, o sea, que se vea más tangible esto? Definitivamente pues a ellos les abre la curiosidad, el hambre de saber exactamente cómo es que funciona, como para qué nos sirve todas estas fórmulas que aprendemos en el pizarrón si exactamente no lo están viendo tangible. Bueno, pues muchas gracias. No le puedo dar la mano porque vaya, agarré sosa, pero pues muchas gracias, profesor. Claro. No. Gracias. Bueno, como conclusiones de equipo, nosotros llegamos a la conclusión de que las actividades que llevamos a esta escuela en específico fueron de ayuda, porque el profesor nos comentó que en esa escuela no tienen ahorita acceso a su laboratorio de química, entonces creemos que acercando este tipo de experimentos a los jóvenes ahorita les puede ayudar un poco a generar esas ganas de aprender de la clase de química en específico. También pudimos darnos cuenta que teníamos que transmitirles algo complejo o relativamente complejo como las ecuaciones químicas y explicárselas de una manera sencilla para que pudieran entenderlo. Entonces esto también fue un reto y nos desarrolló esta habilidad. Así también pudimos hacer que se interesaran un poco más por la química. Otra cosa que podemos rescatar de esta actividad es que esto es un repaso tanto para nosotros como para los alumnos que están viendo esos temas o que los van a ver. Nos sirve para entenderlo de una manera más profunda, de una mejor manera, y a ellos para tal vez tener una curiosidad y poder investigar o saber más o menos qué es lo que van a ver después. Como conclusión personal puedo decir que esta actividad nos ayudó a profundizar en los temas, a sintetizarlos de una forma en la que sea sencillo enseñarlos, tanto en la explicación como en la práctica. Bueno, de este proyecto yo puedo concluir que es muy importante conocer los aspectos teóricos en las reacciones químicas, ya que si añadimos reactivo de más o de menos o un reactivo diferente al necesario para la reacción, el resultado puede ser completamente diferente. Bueno, lo que yo puedo concluir, trabajando en equipo sí fue un poco complicado, porque pues solo esa clase compartíamos, entonces siento que el hecho de nosotros integrarnos para trabajar y movernos a otra escuela sí fue uno de los problemas que tuvimos. La escuela no estuvo como tan lejos, pero sí el cómo movernos, cómo mover las cosas sí fue también complicado, y ya en el momento de estar siento que fue una experiencia bastante satisfactoria, porque al final nosotros en nuestra escuela a la que fuimos no tenían acceso a un laboratorio, entonces nosotros el llevar como estos experimentos a los chavos pues sí como que facilitó un poco el que ellos se interesaran por la química, y siento que eso es algo que pues les va a quedar a ellos, entonces me gustó bastante el proyecto y siento que desarrollamos. Puedo concluir que es muy importante conocer las bases de la química, ya que la química nos rodea porque pues nosotros somos química, y los experimentos que llevamos fueron muy interesantes porque a pesar de ser química básica, se logran cosas realmente impresionantes. En conclusión, en este proyecto pude conocer más sobre algunos ejercicios de química que son básicos para la vida, y nos pudimos dar cuenta que la química no solo es en ejercicios que vemos en clases, sino que muchas cosas en general, ya que la química es la ciencia que estudia toda la materia.